noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles, es para nosotros un gusto, un placer compartir contigo este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo de compartir, un tiempo de aprender acerca de los principios de Dios, acerca del corazón de Dios. Y qué bendición poder aprender a través de estas personas, estas bendiciones que son nuestros pastores, que tanto nos enseñan y aportan a nuestro crecimiento espiritual. Te agradecemos mucho que puedas tomarte el tiempo para estar con nosotros esta noche, con tu familia, y de verdad esperamos que tú disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Gracias por hacer espacio en tu agenda ajetreada. Ya cambié el orden de las palabras. Y que puedas compartir con nosotros esta noche. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor Juan, bienvenido de vuelta. Lo extrañamos la semana pasada. Igualmente, qué bueno estar con ustedes otra vez. Fuimos a los Estados Unidos un rato, pero estamos en casa, gloria a Dios, y es un gozo estar con ustedes. Somos una familia, estamos discutiendo la familia de la iglesia, entonces siempre estoy pensando más y más en la familia que tenemos, una familia espiritual. Qué bueno estar con ustedes esta noche. Gracias, Pastor Juan. Igual un placer tenerlo de vuelta. Gracias. Pastor Enrique, buenas noches. Bueno, de verdad, una vez más, gracias a Dios por esta oportunidad. Y esperamos en Dios pasar una noche aprendiendo cada vez más a través de la palabra. Y el tema que hoy nos ocupa es ese tema que sabemos que ha nacido en el corazón de Dios durante semanas. Hemos estado hablando acerca de la iglesia. Creo que hoy vamos a aprender algo más. Así que te invito a que estemos dispuestos para poder aprender. Gracias, Pastor. Pastor David. Buenas noches a todos, es un gusto poder estar ya con ustedes en esta mitad de semana. Gracias por disponer este tiempo para poder conectarte, poder aprender de la palabra juntos. Y yo espero que esta noche sea de mucha bendición, de mucho aprendizaje, y que pueda edificar nuestra vida, y que como iglesia podamos seguir avanzando y creciendo para el reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues entramos de lleno al tema que tenemos esta noche. Seguimos avanzando con los fundamentos de la iglesia. Hemos comentado semana tras semana cómo el diablo, no solamente en este tiempo de pandemia, sino desde el inicio de la historia de la iglesia, siempre ha querido destruir. Siempre ha venido y se ha levantado en contra de la iglesia, y yo creo que este tiempo de pandemia fue un ataque más contra la iglesia. Pero Dios ha sostenido a su pueblo. Amén. Dios ha sostenido a su iglesia, y justamente estamos en este proceso de reconstrucción, este proceso de levantarnos otra vez tal vez de las cenizas, a lo mejor en algunos casos, ¿verdad? Pero Dios nos está levantando una vez más y nos está llevando otra vez a aprender a recordar cuáles son los fundamentos de la iglesia de Jesucristo. Y queremos seguir en esta línea. Y hoy tenemos un tema muy interesante, como nos comentaba el pastor Enrique, que Dios ha estado poniendo en el corazón a través de los días, y es el amor por la iglesia. Amén. El amor por la iglesia. Y empezábamos con una frase que el pastor nos compartía, que, ¿cómo dice, pastor? ¿Amas a Cristo? Amas a Cristo, amas su iglesia. Amas su iglesia. Y yo quiero iniciar esta charla con una porción que a mí me gusta mucho en 1 de Crónicas 29. Son palabras del rey David. Palabras del rey David cuando él sabe que está a punto de entregar el reino a Salomón. Dios le había dicho al rey David que él no iba a construirle un templo, aunque era su gran anhelo, y le dice que va a ser Salomón el que lo va a construir. Y entonces David le dice estas palabras al pueblo: Dios eligió a mi hijo Salomón para que le construya el templo. Sin embargo, él es muy joven y no tiene experiencia para un trabajo tan importante. Y entonces dice David: con muchos sacrificios he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo: oro, plata, bronce, hierro, madera, etcétera, etcétera. Y me gusta mucho esta frase que dice David, y creo que encaja bien en lo que vamos a compartir esta noche. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente.
Y entonces da una lista de miles y miles y miles de tesoros que de su propia riqueza Él dona para la construcción del templo de Dios. Y termina diciéndole al pueblo: ¿quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? De alguna manera demostramos nuestro amor a Dios cuando demostramos nuestro amor a su templo y a su iglesia, ¿verdad? Y es algo que veíamos en la iglesia primitiva. Hablando de fundamentos, es algo que vemos en la iglesia primitiva. En Hechos 2 vemos que dice la palabra que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Amén. Y dice que partían el pan, compartían la comida con alegría, alababan a Dios, disfrutaban la compañía unos de los otros, oraban juntos y Dios iba añadiendo los salvos. ¿Por qué se ha perdido eso, pastores? Creo que es una estrategia del diablo. Por ahí hay una técnica de guerra, ¿no? Que se divide y vencerás. Y parece que el diablo está aplicando esa técnica y esa estrategia en el pueblo de Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha perdido el amor del pueblo por la iglesia, el amor nuestro? Y entonces estamos viendo a la iglesia como algo ajeno a nosotros mismos y a nuestro corazón. Pastor Enrique. Sí, precisamente retomando el último versículo de este pasaje que estás leyendo, el versículo 47, dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y es interesante esto porque podemos ver cómo Dios va añadiendo, va sumando para formar ese cuerpo, esa iglesia de Cristo. Y cuando vemos esa obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, cuando vemos cómo Dios va obrando, transformando, bendiciendo en la vida de alguien, ¿cómo no amar lo que Dios está haciendo en la vida de una persona? Para mí como pastor es lo que ¿cómo podríamos decir? Me llama la atención, me ancla, me establece ese amor por la iglesia, no tanto por las personas en términos generales, sino por ver la obra de Dios en ellos, es decir, cómo Dios, es decir, conocer a alguien del mundo haciendo mil cosas sin conocer a Dios y luego verlo en la iglesia en un proceso donde Dios ha obrado en su vida, lo ha perdonado, lo ha cambiado, lo ha transformado. Entonces nace ese amor a esa persona, no como por la persona, ¿sí me explico? Sino por lo que Dios está haciendo en la persona. Y esa transformación hace que empecemos a ver esa obra de Dios, esos milagros que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Y repito, ¿cómo no amar lo que Dios está haciendo? Y ese es un principio, porque dice la palabra que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, esto me llama mucho la atención porque igual usted en el saludo mencionaba la iglesia como una familia. Y creo que aquí es uno de los puntos que quisiera mencionar. ¿Por qué a veces somos tan ajenos a la iglesia? Porque no hemos aterrizado esa parte. Porque la iglesia es como una familia. De tal manera que yo lo puedo comparar como esa familia de cada uno de nosotros en el contexto literal. Es decir, como hijos no elegimos a nuestros padres, no elegimos a nuestros hermanos. ¿Estás de acuerdo? Más sin en cambio, cuando nosotros vemos esto, es algo similar en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos en la iglesia, vemos a nuestros hermanos, estamos en la congregación como familia en la fe, y yo no elegí al hermano que está ahí sentado. ¿Sí me explico? Yo no elegí a cada uno de los que están aquí. ¿Quién los eligió? Dios los añadió para formar una familia. Y si empezamos a ver esto, nos podríamos preguntar, ¿cuánto amas a tu familia en el terreno secular? ¿Cuánto amas a tu familia? Mira, cuando una familia es atacada, mira, ¿sí me explico? Nos salen las uñas. Sí, porque decimos, la familia es la familia. Claro. Como seamos, ¿verdad? Como seamos. Es más, yo puedo ver que hermanos puedan tener diferencias, o el papá, los hijos, puede haber diferencias, pero si alguien externo viene a atacar a la familia, todos se suman y van contra aquella persona. ¿Por qué hacen eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué?
¿Por qué protegen? ¿Por qué cuidan? ¿Por qué pelean? ¿Por qué están en esa posición? Porque aman la familia. ¿Me explico? Y aun cuanto no escogieron al hermano, ser ese hermano, no escogieron al padre que tienen, pero es la familia. Y la aman. Ese contexto es interesante entonces, porque podemos ver en todo esto que si Dios añade a la iglesia a los que habían de ser salvos, es allí como Dios va formando esa familia. Y entonces allí cuando nosotros vamos viendo ese contexto de entender que si yo pertenezco a la iglesia de Cristo, pertenezco a una familia en la fe. Por eso nos llamamos hermanos. Eso es lo lamentable, ¿no? Que es de ese vocabulario que se vuelve tan común entre nosotros, hermano, hermana, hermanita, hermanito, pero realmente no muchas veces comprendemos el peso que significa el llamarnos hermanos. Exactamente. Eso significa que somos una familia. Exacto, ¿no? Por eso nos llamamos hermanos, identifica eso, la familia. Habla de una identidad, justamente de un vínculo. Exacto, por eso hemos estado hablando siempre de la familia, transformación y vida. Porque la familia, transformación y vida no se parece a otras familias. Sí, claro. Tenemos una identidad y en esa identidad como iglesia, como familia, funcionamos y no nos vamos a parecer a otras. El problema es que cuando alguien no tiene una identidad dentro de la familia, que Dios lo ha sembrado, lo ha puesto, entonces anda queriendo comparar o querer encajar en determinadas familias que dices, bueno, es como a lo mejor Maggie o ve otra familia y dice, ay no, ¿cómo me gustaría mejor estar en esta familia? Qué lamentable, ¿verdad? Es eso, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy aquí? Es que mi familia esto, mi familia el otro. No, esta familia. Y hay muchos buscando familias donde se sientan cómodos o a gusto. Pero no es así. Dios que dice, Él añadió a su iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, Dios nos ha puesto aquí, Dios nos ha sembrado aquí, Dios nos ha traído aquí. A Dios le ha placido aquí ser parte de la iglesia, transformación y vida, con una identidad. Aquí la pregunta, pastor, a ver, así como usted decía, yo no escojo mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo no escojo la familia. Entonces, eso significa que yo no puedo moverme a otra iglesia local, significa que ni modo, aquí me tocó, aquí me amuelo y ya. ¿Qué significa eso, pastor? Esto es interesante lo que preguntas por esto, porque cuando tenemos una identidad en un lugar y Dios nos añade, como dice la palabra, Dios añadía, entonces yo entiendo que yo vengo de un lugar o vengo del mundo, Dios me transforma, me toca, me cambia y llego a una iglesia. Entonces en ese momento yo lo que tengo que percibir es que Dios me ha sembrado allí para crear raíces, para crecer, para esto, para lo otro. Ahora, cuando muchas veces la gente dice no quiero estar aquí, cuando las cosas no son afines, pero muchas veces en una familia hay muchas cosas que no son afines. Y a veces tristemente los hijos se van de casa. Pero cuando los hijos entienden que el lugar más seguro es su casa, es su familia, es donde están. Y cuando tú sabes que en este lugar como iglesia es allí donde Dios te ha plantado, es allí donde puedes permanecer, es allí donde puedes crecer. Habrá diferencias, habrá situaciones, pero esa es parte del crecimiento espiritual que Dios permite que pueda hacer para crecer, madurar. Ahora, ¿llega un momento de salir? Claro que puede llegar un momento de salir, pero el punto de salir es cuando tú sales en el plan de Dios, en una bendición de Dios, te cambias de lugar de residencia, a veces de trabajo, a veces por X o Y, alguna otra situación, Dios te llama a un ministerio, vas a otro lugar. Entonces, cuando tú sales como familia de un lugar, el padre está pendiente de ese hijo. Pero si el hijo se va como el pródigo, ¿qué puedes hacer? ¿Sí me explico? Entonces yo creo que mucho tiene que ver con entender que si Dios me siembra en un lugar, es para poder crear esa raíz, poder fructificar y ser usado por Dios. Pastor Juan, ¿quiere compartir algo? Este tema es tan grande y es como un codo. Cada miembro tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Y hoy en día, vino a mi mente del área, Ezequiel
37. Y versículos 1 a 3. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y 4 también. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lamentablemente lo que vemos hoy en día es un valle de huesos secos, porque no están conectados, no están en su lugar donde pertenece. Es como un rompecabezas. Cada pedazo tiene su lugar en el dibujo, en el diseño de Dios. Entonces Dios quiere ponernos exactamente donde pertenecemos. Y si rendimos nuestra vida a este lugar, y si continuamos, y yo veo esto está pasando hoy en día. Dios está reformando su iglesia de las cenizas de lo que veo. Las iglesias no son la iglesia primitiva, es la iglesia del siglo XXI, que no tiene vida, es seca, es un lugar donde voy, mi aula, cuando tengo tiempo, nadie está conectado, entonces no hay amor. Y Dios nos pone en un cuerpo para aprender el amor, compartir el amor juntos. Y vino a mi mente también, tengo pensamientos extraños ahora. Pero yo estaba pensando ¿en qué manera podemos amar a la iglesia? Porque hay muchos que no aman la iglesia local. ¿Por qué no? Y vino a mi mente conectado con pastor, la iglesia es una persona. La iglesia no es un edificio, tampoco una institución, tampoco un club. Así es. Es una persona, se llama la novia de Cristo. Amén. No puedo amar una mesa. Tal vez puedo amar un coche, pero prefiero no. Pero para amar necesitamos una persona. Y claro. Entonces, esta iglesia a mí es una persona con muchas células, miembros. Y yo lo veo como una persona, también como miembros de una familia. Exacto. Amamos personas, no edificio, institución. O tendremos una valle de huesos secos, es lo que vemos hoy en día. Así es. Pastor David. Bueno, hay muchas cosas interesantes, ¿no? en este tema, pero creo que finalmente todo redunda en entender básicamente el fundamento de la iglesia, quién es la iglesia, y cuando yo entiendo quién es la iglesia, entonces yo empiezo a involucrarme en lo que es. Dice la palabra que somos miembros de un mismo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Jesucristo, es Jesús mismo, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces la palabra nos enseña que hemos sido relacionados fuertemente unos con otros a través de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que ahorita venía a mi mente, lo que comentaba el pastor Enrique, porque justamente es mirarnos como una familia de sangre. Somos una familia de sangre que corre por cada uno de nosotros. La sangre de Jesucristo. Nos une. Y es interesante porque aunque a veces entre hermanos pudieras estar peleado, entre hermanos pudiera haber situaciones difíciles, o simplemente no te hallas con él, no te entiendes con él. Pero a mí me llama mucho la atención porque puede haber hermanos peleados toda la vida, pero tú le preguntas a uno al otro por su hermano y lo primero que te va a decir, bueno, sí, estamos peleados, no nos hablamos por años, pero él sabe que el día que me necesite, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque hay ese pensamiento, porque hay un pensamiento que puede superar a una pelea, una discusión, una inconformidad. ¿Por qué? Porque somos familia, porque nos une una misma sangre. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar de la iglesia.
que finalmente Dios nos mira como una familia, como un solo cuerpo, como un solo organismo, donde fluye la misma sangre en todos. Y donde Jesucristo compró con su sangre a cada uno de nosotros. Y de esa misma manera, aunque si el hermanito me cae bien o no, o con uno me llevo mejor que con el otro, al final de todo, sabemos que nos tenemos unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos familia. Así Porque es. hemos superado esa barrera de solamente vernos como personas independientes y hemos llegado a relacionarnos como una familia. Ahora, esto es interesante porque a veces pensamos que ser familia es estar metidos en las casas de todos y diario estar comiendo todos juntos y estar en el chisme todos entre todos y no. Yo creo que el concepto de familia va más allá. Yo tengo meses, años, a veces que pasan que no hablo con mi familia, con el tío, con el primo, pero eso por eso no deja de ser mi familia. Así es. Y eso es algo que tenemos que visualizar, no entender la iglesia como, bueno, entonces ahora todos juntos y todos metidos en las casas de todos y diario hablándonos. No, tal vez cada quien tiene su familia, cada quien tiene su rutina, su dinámica, pero finalmente es el entender que formamos parte de un solo cuerpo, que formamos parte de un solo organismo y que finalmente dice la palabra que nuestra tarea, nuestra labor es ayudarnos unos a los otros, es motivarnos unos a otros, es edificarnos unos a otros, ayudarnos entre miembros de una misma familia a poder desarrollar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y es que eso es justamente lo lamentable, ¿no? Que los ataques principales están surgiendo de adentro. Adentro de la iglesia. Y es como yo decía hace rato, yo lo percibo así. Yo lo percibo como una estrategia del enemigo. Claro. Divide y vencerás. Claro. Entonces, el enemigo nos ha sembrado esta idea egoísta, tal vez, de pensar nada más en nosotros y de no identificarnos. ¿Cuánta gente? Yo he oído mucha gente que dice, yo me llevo mejor con los no creyentes que con los creyentes. Y eso es lamentable, ¿no? Claro. Porque nosotros los que somos de la iglesia somos hijos de Dios y los que están afuera, aunque se oiga fuerte, son los hijos del diablo y un hijo de Dios se está llevando mejor con un hijo del diablo que con otro hijo de Dios. Y eso es muy lamentable. Sí, de hecho, por eso decía yo al principio, amas a Cristo, amas a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros como hijos de Dios, estamos ligados, es decir, lo que se ha compartido durante este tiempo. O sea, no podemos separar a Cristo de la iglesia. Es decir, la iglesia, como decía, es la novia, es el cuerpo de Cristo, entonces no podemos separarlo. Ahora, si yo amo a Cristo, debo amar a la iglesia. Aquí el problema fundamental, por lo que estás comentando, es esa falta de amor. Porque es el egoísmo que hay en cada uno de nosotros. Esa es la clave, ¿no, pastor? El egoísmo. Porque yo se los pongo de esta manera. ¿Quieres saber si tu vida con Cristo es real? Es decir, ¿de verdad tú amas a Cristo? ¿De verdad tú amas la palabra? ¿De verdad tú amas la relación con Él? Es simple poderlo valorar y ponerlo en la balanza. ¿Cómo? Simple. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9 dice, amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así o más claro, ¿verdad? Porque es esa relación. O sea, si yo amo a Cristo, amo a Dios, no puedo separar a mi hermano de esto. No puedo separarlo. ¿Por qué lo separamos? Por falta de amor, porque hay egoísmo. Entonces dice la palabra, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, un mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, les pongo esto sobre la mesa. Si queremos realmente saber cuánto yo amo a Dios, comprométete a permanecer o ser parte del cuerpo de Cristo con tus hermanos en medio de un grupo de personas imperfectas, inmaduros, débiles espiritualmente. Claro. Y la pregunta o la parte final es: intenta amarlos. ¿No? ¿Y cómo se logra eso, pastor? Ahí está, me explico. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra lo que la palabra de Dios dice? Si verdaderamente Cristo está en mí, esa es la clave. Porque decimos amar a Jesús, decimos amar a Cristo, decimos amar a Dios. Pero realmente lo que yo puedo decir si realmente amo a Dios es ese reflejo de amar a mi hermano. Y si yo no estoy amando a mi hermano, quiere decir que no estoy amando a Dios, a la palabra, lo que Él hace en mí. Entonces, ¿cómo lograr esto? Creo que tenemos que partir de ser genuinos con Dios. Si soy genuino con Dios, entonces Él va a obrar en mi vida y entonces va a producir, porque dice la palabra que el amor viene de Dios, es de Dios. Entonces no puedo generar ese amor por mí mismo, porque el hombre por naturaleza es egoísta. No voy a poder generar, no voy a poder amar a ese grupo de imperfectos, ¿verdad? A esos niños espirituales, esos débiles espirituales, esos inmaduros. No voy a poder. Pero cuando yo puedo amar a ese grupo, a esa iglesia, a esos hermanos con todos sus defectos, cuando está el amor de Dios en mí. Y creo que también cuando me empiezo a dar cuenta que yo también soy inmaduro, imperfecto y... ¿Cuántos in dijo, pastor? Todos los in. Ajá. Claro. O sea, inmaduros, débiles espirituales, imperfectos. ¿Verdad? Así es. Porque a veces vemos los defectos de todos menos Claro, los nuestros. Cuando claro. empiezo a ver que yo soy igual de imperfecto, inmaduro, inestable que ellos, o a veces hasta peor, Claro. entonces empiezo como que a bajarle 3 rayitas a mi espiritualidad y empiezo a entender a los demás, ¿no? Y saber que la obra es de Dios. Y es que ese es el punto, por eso la palabra de Dios dice, y Él añadía a los que habían de ser salvos. Porque a veces en la congregación decimos, oye, ¿por qué está este hermanito aquí? Ay, no lo soporto y me voy de la iglesia. ¿Quién lo trajo? ¿Por qué está aquí? Bueno, si vas a la palabra, la respuesta la vas a encontrar. Claro. Lo trajo Dios, Dios lo sembró aquí. ¿Para qué? Es el proceso que Dios va a permitir que a través del hermanito madures, crezcas y empieces a desarrollar ese amor por la persona. Pastor David, ¿quieres Sí. comentar algo? Te veo ansiosa. No, en relación a esto, creo que esa es la clave de todo. Sí. Yo creo que finalmente el amar a Dios, el amar a Jesucristo es lo que nos mueve a amar a su iglesia. Amén. ¿Por qué a veces batallamos tanto con este tema? Porque bajamos o aterrizamos el amor a un plano natural. Y entonces, si, como tú decías, si yo intento amar a mis hermanos por lo que ellos son, pues entonces voy a ser muy selectivo. Claro. ¿Verdad? Es decir, a ti sí te voy a amar porque tú sí me caes bien, porque eres mi amigo. A ti no te voy a amar porque nomás de vernos sacamos chispas. Y entonces, cuando tú y yo bajamos y aterrizamos el amor a un ámbito natural, es decir, a intentar amarnos entre nosotros, eso es imposible. Así es. Porque aún entre las familias de sangre, de Claro, naturales, claro. digo, se oye feo, pero Sí. no todos se aman. Así no es. todos se quieren, porque por el carácter, por la forma de pensar, por mil cosas. Entonces, ¿cuál ha sido el problema muchas veces en la iglesia? Querernos amar entre nosotros sin amar primero a Jesús. Claro. Ese es ha que sido eso el es gran punto. problema. Claro. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que como no lo logramos, pues preferimos aislarnos. Yo prefiero llegar a la iglesia, no hablarle a nadie, no ver a nadie, no tratar a nadie. Vengo, me siento, escucho y me voy. Me quiero evitar todos los problemas con la gente. ¿Por qué? Porque estamos intentando amarnos
de manera natural. A mí me llama mucho la atención porque Jesús enseñó esto en la palabra y Él dice que el primer mandamiento, el más importante, el más grande, el principal de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y lo liga inmediatamente con un segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos que Jesús establece que van de la mano uno del otro. Pero establece el orden correcto para amarnos. ¿Cuál es el orden correcto? Amar primeramente a Dios por sobre todas las cosas, y ese amor te va a provocar el segundo mandamiento. Yo les decía a la iglesia en estos días, compartiendo con ellos en el mensaje, el primer mandamiento debe provocarnos al segundo mandamiento. Por eso están íntimamente relacionados esos dos mandamientos, porque el primero me tiene que provocar al segundo. Si no está el primer mandamiento en mi vida de una manera real, de una manera profunda, nunca se va a dar el segundo. Ahora, otra cosa interesante de entender es que cuando yo amo a Dios por sobre todas las cosas, cuando yo amo a Jesús por sobre todas las cosas, yo estoy amando a todo el cuerpo de Jesús. Claro. Es decir, yo estoy amando a un cuerpo en conjunto llamado Jesucristo. Y dentro de ese cuerpo que es Jesucristo, estamos cada uno de nosotros, que somos miembros de ese cuerpo de Jesucristo. Y es tan interesante. Yo ponía este ejemplo. Es como si tú llegaras con tu esposa, o cuando llegábamos al tiempo del enamoramiento. Claro. ¿No? Cuando estábamos en el tiempo del enamoramiento, ¿Ya del se nos noviazgo. pasó ese tiempo? No, mi amor, todavía no. El tiempo del noviazgo, del enamorarse, del ver todo color de rosa. Llegabas con el novio, con la novia, y le decías: ay, amo todo de ti. Y la mujer te dice: y también mi lonjita. ¿Mi lonjita? También tus lonjitas. Y también mis dientes chuecos. También tus dientes chuecos. Y también amo el callo de tu pie. Y el aroma de tus pies. Y también amo el aroma de tus pies. Podría olerlo día y noche. Ahora, le decíamos eso, o decimos eso. Y es más, es una expresión. Cuando uno dice eso, es como una expresión de decir: te amo por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y a pesar de todas las cosas. Pero ¿por qué yo puedo decirle eso a una persona? ¿Por qué? Porque yo no estoy amando el callo de un pie. Yo no estoy amando el diente chueco de una sonrisa o de una boca. Yo no estoy amando el ojo chueco. Yo no estoy amando específicamente esa parte. Yo estoy amando todo el cuerpo. Claro. Yo estoy amando a toda la persona. Yo estoy amando a una mujer completa, a un ser completo. Y dentro de ese ser completo va a haber defectos, sí. Totalmente. Pero yo no amo esos defectos. Yo amo a todo el ser completo. Claro. Y eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros como iglesia. Claro. ¿Cómo podemos amar a un hermanito que es el que me cae mal? ¿El callo del cuerpo? Que es el callo del cuerpo, que es, bueno, para mí, ¿verdad? Que es el callo del cuerpo, que es el diente chueco del cuerpo. ¿Cómo amar a esas personas que en algún momento, pues no somos compatibles? Porque eso es normal, eso es natural. ¿Cómo lograrlo? Claro. Cuando yo no amo a mi hermanito, yo no voy a amar a la iglesia por ti. Yo voy a amar a la iglesia porque amo a Jesús. Amo a todo Jesús, a un solo ser, a una sola persona. Y dentro de esa persona va a haber muchas cosas que por consecuencia yo amo. Pero eso es entender esos dos mandamientos. El primer mandamiento debe provocarnos al segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso te va a hacer amar a la iglesia por consecuencia. Hace muchos años yo leí una reflexión, si no me equivoco, creo que era de Carlos Spurgeon, acerca de la historia de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán y era un hombre lisiado de ambos pies, no podía caminar. Y dice la palabra de Dios en Crónicas, me parece, dice que David preguntó si había todavía alguien de la familia de Saúl al que él pudiera mostrarle misericordia, y le trajeron a Mefiboset. Y dice que era lisiado de ambos pies.
Pero dice David que dice la palabra que David lo acogió en el castillo, en el palacio, y le mostró misericordia, y que Mefiboset comía en la mesa del rey como un hijo más. Y esta reflexión que hacía, creo que era Carlos Spurgeon, dice que cómo era posible que un rey con toda su gloria, con toda su magnificencia, como era el rey David, pudiera aceptar, admitir a un hombre lisiado de los pies en su mesa, que era como una mancha en su gloriosa majestad, ¿verdad? Y dice decía esta reflexión, ¿cómo es que lo admite? ¿Cómo pudo abrazarlo? Porque veía en el rostro de Mefiboset el rostro de su amado amigo Jonatán. Porque David amó a Jonatán. Entonces, cuando veía a Mefiboset, no veía sus piernas lisiadas, veía a Jonatán. Y por amor a Jonatán, hizo lo que hizo por Mefiboset, a pesar de su discapacidad. Entonces es algo muy parecido a lo que estás diciendo, ¿no? Yo amo al hermanito que a lo mejor no es el más guapo o el más agradable o el más amoroso, pero ¿cómo puedo lograr amarlo? Cuando en el rostro de ese hermano yo veo a mi amado Jesucristo. Así es. Porque así como me rescató a mí, lo rescató a él. Y tan hijo soy yo como es hijo él, ¿no? Y la misma sangre que se derramó por mí, se derramó por mis hermanos. Así es. Pastor, estábamos hablando hoy acerca de esto en parte. Y yo mencioné, a veces vemos un pedazo de carbón en vez de un diamante. Pero cuando tenemos el amor de Dios, no vemos carbón, vemos un diamante. Y Dios está puliendo la potencial de esta persona cuando amamos con el amor de Dios. Y lo que dijo David está explicando, si tenemos una relación diaria con Cristo, diario, tendremos el amor de Cristo. Y tendremos amor diario para su iglesia, su amante. Quizás el punto es que no logramos dimensionar realmente la relación de la iglesia con Cristo. Todavía seguimos viendo la iglesia como separado y Cristo esto, pero a mí me llama mucho la atención si hacemos esta reflexión. Es como si yo pudiera decir a un hombre casado, varón, eres lo mejor, pero a tu esposa ni me la menciones. No la soporto. El mensaje que le estamos dando a Cristo cuando estamos afectando, despreciando, dañando a algún hermano de la iglesia, simplemente no logramos valorar lo que Cristo hizo por su iglesia y que Cristo pagó un precio para que cada uno de nosotros seamos de Él. Es decir, le pertenecemos a Cristo. Cuando afectamos algo que le pertenece a Cristo, herimos el corazón de Cristo. ¿Sí me explico? Porque Cristo ama a la iglesia. No como nosotros en algún momento pretendemos o queremos amarla. Entonces, como Cristo ama a su iglesia, no como nosotros la visualizamos. Me llama mucho la atención Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, dice la palabra. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos, dice, los que venían a él. Les predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me llama la atención que dice la palabra que Pablo recibía a todos los que a él venían. Si Pablo entendía esto, él no podía rechazar a nadie. ¿Por qué? Porque él entendía que cada uno de los que venían a él y les predicaba la palabra y se convertían a Cristo, pasaban a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién era Pablo para rechazar?
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para rechazar el cuerpo de Cristo? Para dañar el cuerpo de Cristo, para criticar el cuerpo de Cristo. Es como si yo criticara la esposa de un varón. Y ese varón se va a sentir afectado y se va a sentir lastimado y se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque quien critica a la esposa de ese pastor obviamente no la está, de ese esposo, Hombre, sí. ese hombre no la está amando a esa persona como el esposo la ama. Y eso le hiere su corazón. Lo mismo pasa con Cristo. Bueno, yo le puedo decir en experiencia propia, a mí me pasó, pastor. Hubo una persona alguna vez que me dijo, quiero ser tu amiga, tú eres lo máximo, te quiero mucho, pero aparte de tu esposo, sin tu esposo. ¿Cómo te sentiste? Tú eres fantástica y te quiero y quiero una gran amistad contigo, pero sin él. Sin él. Y le puedo decir que a la fecha no somos amigas. No, porque no lo puedes concebir. ¿Me explico? No se concibe. No es posible. Entonces yo no puedo ni hablar mal de mi hermano, ni dañar a mi hermano, ni juzgar a mi hermano, ni ir en contra de mi hermano, ni murmurar de mi hermano. ¿Por qué? Porque al hacer eso estoy afectando, dañando, resintiendo el corazón de Cristo, porque Cristo está amando a esa persona, no como yo la estoy viendo. Mientras que yo la estoy despreciando, Cristo la está amando. Así es. Bueno, yo quiero ir un paso más adelante, pastor, porque a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, es que yo no rechazo a la iglesia, pero tampoco se vinculan con ella. Claro. Entonces es una postura, esa postura neutral tampoco es de Dios. Así ¿cierto? es, así es. Porque podemos tomar esa postura. Bueno, yo no la afecto, pero tampoco me vinculo. Exactamente. Y tampoco es una postura que agrade a Dios. Así es. ¿Cierto? Sí. De hecho, hay una actitud en ese sentido cuando nosotros decimos, bueno, yo me mantengo neutral. Al margen. Al margen. Pero son personas que nunca logran tener una identidad en el cuerpo de Cristo. Porque cuando tú logras ser parte del cuerpo de Cristo, cuando tú te comprometes con el cuerpo de Cristo, cuando eres parte en la función del cuerpo de Cristo, cuando no, solo estás al margen, solo observas, solo ves, solo criticas, solo juzgas, pero porque no eres parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando tú eres parte del cuerpo, entonces tu percepción cambia, porque amas lo que estás haciendo, amas lo que Dios está haciendo. Estás involucrado en un mismo proyecto. Exactamente. O lo defiendes o se derrumba. Exactamente. O sea, neutral no se puede. No se quedar. puede. Tú no puedes estar en una congregación sin estar siendo en esa identidad, estar con raíces, con involucrarte. Muchos coquetean con la iglesia. Es el mismo término que usa el pastor Juan, ¿verdad? Coquetear. Sí, coquetear. Tener citas, dijo pastor. Exactamente. Solamente. Porque un hombre que no es casado, pues quiere andar con todas, ¿no? Coqueteando. Por eso no hay compromiso. Claro. No me comprometo a nada. Y puedo andar aquí, puedo andar allá, puedo ir. Por eso hay mucha gente que rota en las congregaciones. Porque no hay un compromiso que lo arraigue. Solo así de retiradito. Y cuando algo ya no me gusta, pinto mi raya. Eso habla de, pensando en un hombre así, como el que usted describe, habla de un hombre inmaduro. Sí, totalmente. Sí, entonces esa parte es, cuando hay un compromiso, entonces se involucra. Cuando un hombre dice, quiero comprometerme con tal persona, con tal mujer, me quiero casar. Entonces no nomás es la boda, no es la fiesta. Es ahora donde viene toda una serie de compromisos. Una vida, ¿no? Pero hay problemas en esto porque por las experiencias malas de personas han tenido en otras congregaciones. Sí. Donde Cristo no era el Señor de la iglesia. Era formado de hombres para hombres. Exacto. Un imperio con un rey. Entonces la gente vino y comprometió a esta iglesia y salió después de 1 año, 2 años heridas, lastimadas. Claro. Entonces en su mente
es la iglesia. Ajá. No quiero tomar más tiempo con esta iglesia. Exactamente. Esta iglesia robó mi esposa. Sí. Mi esposa está enamorada con el pastor. Uf. Ella está dando todo su tiempo a la iglesia. Ella me ha olvidado. Claro. No quiero conocer la iglesia, el pastor y tampoco Jesucristo. Es cierto. Entonces estamos batallando contra la distorsión de la iglesia hoy en día. Tenemos la iglesia del siglo XXI, no es la iglesia primitiva. Totalmente Entonces, de acuerdo. Ok, mi pregunta, ¿qué podemos decir a las personas que han salido de iglesias? Hay millones de personas en los Estados Unidos, en casa, intentando amar a Dios sin ir a la iglesia. Claro. ¿Qué decimos a estas clases de...? Porque un cristiano nuevo, que apenas vino a ser un cristiano nuevo, está encantado con la iglesia. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero para los veteranos de 20 años, no tanto. ¿Ok? Sí. Perdón, Sí, yo quiero, ahorita que comenta el pastor Juan esto, es muy interesante porque se me viene a la mente las familias disfuncionales en nuestra sociedad. Ajá. Hay familias disfuncionales Sí. donde no se cumple realmente el propósito de la familia. Claro. Es decir, por situaciones del destino, de Claro. la vida, te juntas, te casas, te embarazas, te unes, no hay una afinidad, hay problemas, hay vicios, hay cosas movidas por el mundo. Eso obviamente va a dañar fuertemente la relación, digamos, de pareja o matrimonio en la condición en la que estén. Los hijos van a sufrir y van a padecer una situación tan fuerte, tan terrible en esa familia disfuncional donde van a ser violentados, donde van a sufrir, donde van a llorar, donde van a padecer muchas cosas. Y ese es el concepto que se crean de familia. Entonces es interesante ver la repercusión de alguien que ha vivido en una familia así o en una casa así, en esas condiciones. Porque normalmente suceden dos cosas. Cuando salen de esa familia, cuando salen de esa casa, los hijos, por ejemplo, suceden dos cosas importantes. La primera es que o repiten el mismo patrón, Usualmente. o repiten el mismo patrón o se resisten a cualquier esquema familiar y no quieren tener un esquema familiar, no quieren tener una familia, no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque lo que vivieron los marcó, los dañó tanto que no quieren repetir la historia. Entonces, muchas veces sucede exactamente lo mismo en la iglesia. Hay iglesias disfuncionales. ¿Por qué? ¿Por qué hay iglesias disfuncionales? Porque tenemos que entender que en esta actualidad, como dice el pastor, hay iglesias que no precisamente Dios las creó. Hay pastores que no precisamente Dios los llamó a un ministerio. Entonces empieza una iglesia, empieza una familia fuera del orden de Dios, movidos por una naturaleza del mundo, haciendo iglesia, que obviamente lo que se va a vivir allá adentro va a ser dolor, sufrimiento, maltrato. El pastor en esa autoridad, autoritario, mandando, exigiendo. Es decir, se distorsiona lo que realmente es la iglesia. Entonces, cuando sale la gente de esas iglesias, suceden dos cosas. Ya por la inercia, buscan otra iglesia igual para sentirse identificados en toda esa problemática. O traen ya la inercia de esa iglesia y llegan, contaminan una contaminan iglesia, la otra. o ya no quieren saber nada. Ahora, yo lo que puedo pensar y decir en esta situación de gente así que por años han vivido situaciones difíciles y que al pasar del tiempo ya no quieren, es lo mismo que le decimos a una persona que ha vivido una situación de violencia en familia, en la casa, y siempre el consejo es: cuando tú buscas a Dios, cuando tú encuentras a un hombre de Dios o una mujer de Dios para ti, cuando entras en el modelo de Dios y desarrollas una familia en el modelo de Dios,
no tienes por qué vivir las mismas cosas. Al contrario, Así es. Dios va a restaurar Así y Dios es. te va a mostrar su verdadero amor a través de un hombre, de una mujer. Vas a tener hijos en una situación totalmente distinta en el orden de Dios. Claro. Entonces, nosotros decimos, bueno, date la oportunidad de conocer una iglesia, en este caso hablando de la iglesia, date la oportunidad de conocer una iglesia que nació en el corazón de Dios, que está movida por el Espíritu de Dios, para que te des cuenta la diferencia y la realidad de lo que es vivir en Dios a vivir en una familia disfuncional. Es como Maggie empezó esta charla, la reconstrucción de la iglesia. Y sabemos entre nosotros aquí, sabemos que Dios tiene que hacer algo diferente. Así es. La construcción de la iglesia del Nuevo Testamento. Así es. Formado por su palabra, por el Espíritu Santo. Y creo, en este lugar y otros lugares, tal vez no muchos todavía, Dios está haciendo de las cenizas. Viene una resurrección en lo que la iglesia local va a ser la novia de Cristo. Sí, bueno, retomando un poco nada más lo que ambos han dicho. Efectivamente habrá gente que por lo que ha vivido no cree en la iglesia. Exactamente. ¿Sí me explico? Exactamente. Lo mismo que sucede en lo que compartió el pastor David. Habrá gente que no crea en la familia. Su familia ha sido tan disfuncional. Los padres, los hermanos, ha sido un infierno muchas ocasiones y no creen en la familia. Están dañados, lastimados, afectados. Dicen, no me hables de la familia. No creo en la familia. Lo mismo puede ser en la vida de la iglesia. Gente dañada en algún lugar donde diga, yo no creo en la iglesia. Porque la iglesia esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Por el otro lado estamos hablando, volvemos al punto de que la iglesia no es perfecta. Totalmente. Está en el proceso de la perfección. No hay iglesia perfecta. Pero sí hay un contexto bíblico donde, como decía el pastor David, quienes han sido afectadas de esa manera se puedan dar la oportunidad de poder saber que así como la iglesia es una familia y así las familias son diferentes, así hay congregaciones que también son diferentes y que también hay familias, hay iglesia movidas por el Espíritu Santo para edificar, para amar, para construir, no obstante entendiendo que no somos perfectos. Yo percibo otro fenómeno en la iglesia local y tiene un poco que ver con este concepto de veteranos que habla el pastor Juan. Y lo comento porque yo lo viví. Yo lo viví y por eso lo comento. A veces muchos de los problemas es que llegamos a una iglesia local con ciertas expectativas, ¿no? Nos creamos ciertas expectativas, sobre todo los que venimos con un historial de otras iglesias locales, ¿no? Sí. Y lo he notado o me he percatado más todavía cuando el cambio de iglesia local se debió por circunstancias ajenas a mí, ¿no? A lo mejor me mudé a otra ciudad o básicamente Trabajo. eso, ¿no? Trabajo. Entonces me tuve que mover de iglesia, pero no precisamente porque yo quisiera. Entonces llegamos a esta nueva congregación, a esta nueva iglesia local, con ciertas expectativas o con ciertas, un modelo, con ciertos un conceptos diseño. en nuestra cabeza, y llegamos a una nueva congregación y empiezan las comparaciones. Claro. Es que en la otra iglesia donde yo estaba se hacía así. Es que en aquella iglesia se manejaba así. Es que nosotros, inclusive a mí mi mamá, y yo se lo agradezco, ¿verdad? Una vez que tuvimos que cambiar de iglesia, yo decía, es que en mi iglesia, y mi mamá me decía, no, es que esa no es. Ya no. Ya no, o sea, ya estamos acá, ¿no? Porque hay gente que todavía seguimos diciendo, es que en mi iglesia hacíamos así y así. Y nos formamos expectativas de tal manera que cuando llegamos a la iglesia y no se cumplen esas expectativas, viene la frustración. Y entonces empezamos a enojarnos. Y digo empezamos porque los pastores David y Enrique saben perfectamente que fue
mi experiencia, ¿verdad? Claro. Y entonces llegamos y nos enojamos y nos frustramos y ya no hay bendición. Ni recibimos bendición porque bloqueamos nuestro corazón, ni nosotros podemos ser una bendición para el lugar donde estamos. Entonces creo que también tenemos, como decía el pastor Juan, nosotros los veteranos, cuando Dios nos mueve por alguna circunstancia, tenemos que abrir nuestro corazón. A mí me dijo el pastor Enrique, tú tienes que abrir tu corazón, necesitas un corazón enseñable, porque llegamos creyendo que lo que nosotros percibimos o sabemos es lo non plus ultra y que no hay nada mejor por aprender, pero cuando abrimos nuestro corazón nos damos cuenta de que en este nuevo lugar donde estamos, Dios nos puede bendecir y podemos ser bendición para otros, ¿verdad? Claro. Y también la naturaleza de los humanos, cuando estamos en una iglesia, vemos los defectos. Cuando estamos en una iglesia, el pastor tiene los defectos. Pero cuando salimos, después de un año, mi iglesia en el pasado era perfecta. Mi pastor era como Jesucristo. Un año antes, claro. Entonces es la naturaleza de los humanos. Y entonces tenemos que, tal vez la pregunta no es qué me gusta, la pregunta es dónde pertenezco. Uh-huh. Entonces si estoy en el lugar correcto, eso es. Va a cambiar mi vida. Creo que eso es la clave, ¿no? Así es. Orar, escoger, dejar que Dios nos establezca donde Él nos quiere, como decía el pastor Enrique al principio, que Dios nos añada al lugar donde Él nos quiere. Y eso va a generar un compromiso, una lealtad a la iglesia. Porque hoy en día, como la visualizamos tan por encimita, tan ajena, yo siempre he dicho, a veces la gente prefiere huir que ser parte del problema, ¿no? Porque problemas siempre van a haber. Claro. Situaciones difíciles siempre van a haber. Cosas en la iglesia siempre van a haber. Nunca va a haber una iglesia perfecta. Pero hay gente que prefiere huir ante el problema, la situación, que ser parte del problema. De la solución. De la solución. Pero ¿cómo logramos eso? Cuando hay un nivel de compromiso y de lealtad. Uh-huh. Porque en casa sucede lo mismo. Cuando no estamos solamente en casa cuando hay dinero y entonces nos vamos cuando a papá lo corren y no hay dinero en la casa, entonces todos nos vamos. No, ¿qué hacemos? Todos asumimos la responsabilidad y a ver, pues vamos a darle entre todos y vamos a trabajar todos y vamos a sacar esto a flote. Entonces en la iglesia es exactamente lo mismo. Cuando yo me visualizo parte de una familia, parte de una iglesia, en ese compromiso, en esa lealtad, en ese amor entre nosotros, va a haber tiempos de gloria y de éxito, sí, claro. Pero en los tiempos de problemas, de situaciones difíciles, yo quiero ser parte de la solución y no salir corriendo. Como un matrimonio, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, ¿no? Y también, pastor, dijo esto a mí hace 12 meses. Es como un trasplante de un órgano. Entonces Dios me trasplantó aquí. Entonces, porque saber que pertenezco aquí, voy a pasar tiempo hasta el órgano viene a ser parte del cuerpo y al revés. Lo acepta, entonces requiere paciencia. Claro. Ok, estoy donde pertenezco, tengo que tener paciencia en vez de después de 2 semanas no me gusta, voy. No, tú tienes que conocer más y más mejor tu pastor, la iglesia, las personas y da tiempo a su conexión, trasplante a su cuerpo donde pertenece. Y entonces, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Y entonces es válido o no es válido moverse de congregación? Yo pienso que es válido. Es válido, pero tenemos que considerar que todo se dé bajo el contexto bíblico. Tanto las razones y las motivaciones por las que yo... Así es. Si es en el contexto bíblico, no hay ningún problema. Por esta razón. En orden. Exacta, por esta razón. Porque así como el pastor Juan fue trasplantado y movido de un lugar a otro, hubo un objetivo, un propósito. Parte del proyecto. Exactamente. Del plan. Pero si el moverse de iglesia es para dañar a la iglesia, afectar a la iglesia
o porque me voy porque no estoy a gusto y no estoy, porque no cumplen mis expectativas, Por capricho. no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Entonces yo siempre digo, ¿se pueden mover? Sí se pueden mover, pero que sea en un proyecto de Dios para tu vida. ¿Qué voy a hacer en el otro lugar? Y es algo muy interesante. Nadie puede servir en algún otro lugar o aún en el mismo lugar donde está si su corazón está lastimado Claro. o herido. Entonces, Si no hay amor, no puede haber servicio. Exacto. Ajá. Entonces, ¿sí se mueve? Claro que sí se pueden mover. Pero debe de haber un proceso conforme al proyecto de Dios, al plan de Dios, como Dios quiere que nos podamos mover. ¿Por qué? Porque Él sabe que en algún momento, poniendo como ejemplo al pastor Juan, fue movido aquí porque aquí el trabajo, su vida, iba a bendecir la iglesia. ¿Me explico? Así es. Entonces, ¿Dios puede moverlo? Sí, claro. Pero todo será en el contexto, no en la rebeldía, no en la desobediencia O en el berrinche. o en el berrinche. No. Es tan simple como entender los ciclos de la vida. Sí. O sea, un hijo no toda su vida va a estar en casa de papás. Exactamente. O sea, está un periodo, está un tiempo hasta donde Dios le permita y de ahí va a tener que salir y va a crear una familia nueva y después otra etapa y después otra etapa y a veces en el cristiano sucede exactamente Así lo es. mismo. Dios nos tiene en un lugar Sí. por determinado tiempo Claro. para cumplir una parte del propósito y si bueno, de Dios está que ahí estemos toda la vida, ahí estaremos, pero si nos mueve hacia otros lugares será para cumplir un propósito, pero finalmente será en un orden de Dios y en la bendición de Dios, ¿no? Ahora, otra cosa yo añadiría a esto, y creo que es importante, si la iglesia en la que estás es una iglesia disfuncional y tóxica, Huye. huye. Claro. Ok, explica lo Sí. que significa intóxica. Sí, Explica. porque es como cuando llega una mujer a pedir consejería y dice, mi marido todos los días me golpea, me está violentando, mis hijos corren peligro, y yo le dijera, Quédate. quédate ahí. No, ¿qué le dice uno? Salte, huye de ese lugar, porque una cosa es que en la familia haya problemas, ¿verdad? Como lo dijimos, no vamos a salir corriendo. Una cosa es que en la iglesia haya problemas y situaciones en las cuales entre todos podemos afrontar, pero otra cosa es que sea una iglesia o una familia disfuncional, Con una falsa doctrina, ¿no? donde Importantísimo. ya está lastimando, está dañando, está afectando, está yendo en contra de. Entonces también creo que es tiempo de sanar eso y buscar otra opción. Y también, ¿qué es la temperatura? ¿Qué es tu temperatura espiritual? Ajá. Entonces, si estoy perdiendo mi amor para Dios, si estoy estancado, si no estoy progresando, madurando, solamente es un lugar para asistir, nada más, debo pedir, ok, ¿por qué? ¿Es mi culpa? Tal vez es mi Señor para avanzar, buscar un redil donde puedo conseguir más, alimentar pasto verde. Entonces, ¿qué es su temperatura también? Así es, así es. Y también yo me gustaría añadir, cuando lleguemos a una congregación, no veamos solamente qué puede aportarme la congregación, sino yo qué puedo aportar a la congregación, porque nada más llegamos buscando el beneficio, ¿verdad? Es lo que decíamos, ¿no? El poderte involucrar, Claro. el ser parte de, es lo que te da la oportunidad de poder amar ese lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Pastor Juan, un comentario final. Comentario final. Ok, tengo uno. Hay una palabra sinónimo con iglesia que vino a mí esta noche. Si decimos iglesia, podemos decir juntos. Compartimos vida juntos, oramos juntos, servimos juntos, amamos juntos, trabajamos juntos. ¿Me entiende? Claro. Entonces, esta vez, si lo hacemos juntos, tenemos una iglesia. Exacto. Amén. Pastor Enrique. Yo creo que es confirmando lo que usted está diciendo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces yo creo que esta es la clave de una iglesia sana. Porque es importante también, hay una familia que del inicio de la obra de aquí de San Juan del Río, hasta hoy día están en la iglesia y me dicen ellos, pastor, si hemos permanecido en la iglesia Transformación y Vida desde que se inició hasta hoy día, es porque aquí hemos escuchado palabra genuina, sana, que ha edificado y alimentado nuestras vidas y hemos crecido. Si nosotros hubiéramos visto que en este lugar no se predica una palabra sana, un evangelio genuino, que se desviara por otro lado, no edificara nuestras vidas, no creciéramos con Dios, ya no estaríamos aquí. Ellos permanecen desde que se inicia hasta hoy día. Quiere decir que mientras estemos en un lugar donde edifique nuestra vida y no sea tóxico, como decías, entonces creo que podemos trabajar en unidad, como dice la palabra, como esas coyunturas concertadas unas a otras, ayudándonos mutuamente, porque no somos perfectos, tenemos debilidades, pero como hermanos en la fe, amando la iglesia, podemos ayudarnos mutuamente para poder crecer, ser edificados en el amor de Cristo. Amén. Pastor David. Bueno, yo solo quiero añadir y decirles a cada uno de ustedes que los amamos con todo nuestro corazón, que la Iglesia Transformación y Vida en San Francisco, en Tequisquiapan, en San Juan del Río, es nuestra familia. Los amamos de verdad a cada uno de ustedes. Cuando les decimos que los extrañamos es porque de verdad extrañamos cuando no los vemos. Y también darle gracias a Dios porque sé que Dios ha sembrado a las personas correctas en este lugar y cada uno de los que ustedes, de ustedes que forman parte de Transformación y Vida, sé que nacieron y están en el corazón de Dios para este lugar. Tanto es así que podemos mirar su corazón también, podemos percibir el corazón de cada uno de ustedes también amando la iglesia, amándonos unos a otros, y creo que si continuamos caminando de esta manera, Dios va a hacer cosas muy grandes y muy especiales en esta familia. Así que te animo a que continúes siendo parte de esta familia, de esta gran familia Transformación y Vida, y te amamos y agradecemos también tu amor para cada uno de nosotros. Amén. Yo solo quiero terminar leyendo este párrafo de Priscilla Shirer en su libro Uno en un Millón, que dice: la iglesia es la bendita comunión con Dios y con otros, para rodearte de compañeros de viaje que tienen hambre de santidad, que son dados al servicio y apasionados en la oración y que están dispuestos a alentarte. Es lo que hacen por ti, es lo que tú haces por ellos. Es lo que más honra a Dios, tomar juntos con seriedad las cosas que a Él más le importan. Amén. Gracias, familia Transformación y Vida, por ser esos compañeros de viaje. Amén. Que aman la santidad y que nos alientan a nuestras vidas también. Queremos agradecerte porque tu vida es una bendición para nosotros y pedimos a Dios que la nuestra pueda también ser una bendición para la tuya. Amén. Gracias por estar con nosotros, gracias pastores, amén. Gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos. Dios bendiga sus vidas, amén. Y Dios bendiga sus familias también. Amén, amén. Y que Dios bendiga tu casa, amén. Que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga a la familia Transformación y Vida. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha, mucha, mucha bendición. Amén. Dios te bendiga.